Hola, soy Lina Cohen-Orlean. Trabajo en el Instituto Hegler de Estudios Avanzados en la Universidad A&M de Texas. Me alegra muchísimo y es un honor para mí que me hayan pedido que participe en el Festival de Shakespeare en Buenos Aires. Muchísimas gracias. Me dan la oportunidad de hablar aquí sobre mi investigación de la vida privada de Shakespeare. Muchas gracias. Gracias por invitarme a que les comente sobre la biografía que he escrito sobre Shakespeare y su vida privada. Voy a comenzar con cuándo comenzaron las biografías de Shakespeare. Fue en 1709, casi un siglo después de su muerte. El primero que escribió sobre Shakespeare, Nicholas Well, fue también el primer editor de sus obras. Recogió relatos orales de Shakespeare porque creía que el conocimiento de un autor sobre la vida de un autor sirve para entender sus obras. Informó que Shakespeare era el hijo de un comerciante en Stratford-upon-Avon y se casó cuando era muy joven y tuvo 3 hijos. Pero en un cierto punto se rodeó de malas compañías y le robó un ciervo a un señor llamado Sir Thomas Lucy, que lo persiguió tanto y lo enjuició tanto que Shakespeare se escapó a Londres, donde comenzó a ser actor y escritor. Hizo una fortuna suficiente como para poder retirarse a Stratford y relajarse. A los 53 años murió y se lo enterró en la iglesia de Stratford Holy Trinity, donde había también un monumento. Todo esto lo sabíamos en 1790. A partir de aquí se realizaron más investigaciones y se exploraron ciertos archivos. Y no solo hay una tumba de Shakespeare, sino que en 1763 Nichols descubrió que también hay una tumba para su mujer. En la placa se muestra que ella nació en 1556 y él no nació hasta 1564, era 8 años más joven. Nichols también publicó el testamento de Shakespeare, donde dice que no le dejaba nada a la esposa excepto una mejor cama marrón. 30 años después se descubrió que Nichols había realizado una transcripción incorrecta del testamento y de hecho lo que heredó a Shakespeare era la segunda mejor cama de Shakespeare. En 1836 se descubrió un documento en el que 2 hombres juraban que la unión de William Shakespeare y Anne Hathaway satisfacía todos los requisitos legales para realizarse por iglesia. Si vemos la fecha de este casamiento, el 27 de noviembre de 1582, y la del bautismo, la fecha de bautismo de la primera hija de Shakespeare, el 26 de mayo de 1583, vemos que Anne Hathaway estaba embarazada de 3 meses cuando se casaron. Parece haber sido un casamiento a las apuradas. Si vemos también la diferencia de edad, parece como si una señora grande que tenía aspiraciones económicas hubiera atrapado a un chico joven. Y si pensamos también en el tema de la segunda mejor cama, parece ser que William Shakespeare en realidad hubiera tenido resentimiento contra su esposa desde el principio. Y mucha gente cree que Shakespeare dejó Stratford no por el tema de haberse robado el ciervo, sino porque se escapó de una esposa que en realidad no quería. Y esto parece haberse probado. De hecho, en todos los sonetos y todas las obras en las que se habla sobre relaciones infelices, se presume que en realidad era un relato autobiográfico. Yo comencé con la premisa de que no era posible saber cuándo Shakespeare escribía de manera autobiográfica, si es que lo hacía en general.
Esto dejó un récord histórico, los archivos que ya nos han dado el testamento de Shakespeare y también el certificado de casamiento, pero en realidad pueden revelar más estos archivos. Así que en esta breve charla voy a mostrarles más documentos, simplemente para que tengan una idea de lo que muestran los archivos, que son particularmente ricos en lo que tienen que ver con el padre de Shakespeare. Era líder cívico de Stratford y John Shakespeare aparece bastante en estos registros. Yo creo que allí es donde comenzó la historia de Shakespeare. Tenemos dos historias de por qué puede haberse ido de Stratford Shakespeare, el tema del siervo y el tema de la esposa, pero hay un tercer modo de ver por qué se puede haber escapado y fue porque en realidad no quería seguir los pasos de su padre. La leyenda de haber robado el siervo y del casamiento a las apuradas muestran que Shakespeare era una víctima de su conducta adolescente que hacía que fuera susceptible a coerción, ya sea por ser Thomas Lucy o por Anne Hathaway. La solución entonces era escaparse y tuvo suerte entonces de caer en una vida en el teatro. Como contrapartida, lo que vemos cuando vemos la historia de su padre es que Shakespeare en realidad realizó una lección de vida. Lo hizo a propósito y era consciente de eso. Y esta elección fue la que hizo posible que trabajara como escritor. Algo que aprendió de su padre era la ambición. John Shakespeare era un chico del campo de Snitterfield que viajó 4 millas al pueblo de Stratford para formarse en oficios. Era el equivalente del siglo XVI a ser el primero de su familia que iba a la universidad. Aprendió a trabajar el cuero y a hacer guantes y se alejó de la vida del campo y aprovechó la oportunidad para hacer dinero, para invertirlo también y para ahorrar. Se casó con una mujer que había heredado una pequeña parte de tierra llamada Aspis. Y le fue tan bien que pudo luego comprar su propia propiedad. Para el momento en el que nació William en 1564, ya era concejal del pueblo. Shakespeare tenía 4 años cuando su padre fue elegido alguacil, que era el nombre que le daban en Stratford al intendente. Y los primeros recuerdos de Shakespeare, quizás de su padre, eran de verlo usando un traje de piel de manera ceremoniosa en procesiones civiles y que lo acompañaran al primer asiento de la Iglesia Holy Trinity o Sagrada Trinidad, leer proclamaciones públicas y también resolverle disputas legales a la reina en sí. 9 años después, a John Shakespeare se lo procesó en los tribunales de la reina por prácticas empresariales ilegales. Dejó de ir a las reuniones del pueblo y comenzó a esconderse. Se especuló que Shakespeare en realidad se retiró de la vida pública debido a cuestiones religiosas y de hecho en 1592 se lo denunció ante el gobierno por no ir a la iglesia. Pero en realidad el objetivo de este informe era identificar a los hombres y a las mujeres que eran simpatizantes de los españoles. Como había miedo de una nueva invasión española, había una lista de vigilancia del terror en donde se dividían los nombres en categorías desde la más preocupante a la menos preocupante. Algunos de los que aparecían en esa lista eran papistas intransigentes y habían incluso viajado a seminarios continentales o habían albergado en secreto a curas católicos. Más abajo en la lista había gente que habían admitido que no habían ido a la iglesia, pero tenían razones para no hacerlo. Por ejemplo, eran ancianos, estaban enfermos o, como John Shakespeare, estaban en graves deudas. Los deudores en general estaban arrestados por los sheriffs en sus oficinas, pero los sheriff no podían entrar a las casas de la gente, entonces lo que hacían era realizar las inspecciones en la iglesia donde tenían que ir todos los domingos estas personas. Así que para los funcionarios del gobierno, de la iglesia, el modo de decir que Shakespeare no iba a la iglesia por eso era decir que no era un rebelde. En los 1570, 1580 y 1590, John Shakespeare fue denunciado en reiteradas ocasiones por personas a las que le debía dinero. A los sheriffs se les pedía que lo arrestaran y que le embargaran las propiedades para satisfacer a los acreedores. Entonces nunca
pudo recuperarse del colapso empresarial que comenzó cuando Shakespeare cumplió 13 años. A esa edad, Shakespeare sabía no solo que el modo de vida de su padre había fallado, sino que también iba a seguir el mismo camino que su padre. Estaba viviendo en un pueblo de mercados en el que a los 17 años iba a tener que aprender oficios mercantiles. La historia local oral sugiere que tenía que entrenarse como carnicero, y esto es totalmente posible porque el padre adobaba pieles de animales y aparentemente le había asegurado un puesto con uno de los carniceros que le brindaba esas pieles. Sabemos de otros ejemplos que Shakespeare hubiera tenido que trabajar para un carnicero durante 7 años hasta que llegara a los 24 años, si bien hay información que nos hemos perdido. Y después tenía que trabajar 2 o 3 años más hasta que hubiera podido juntar dinero para abrir su propia carnicería. Hay artículos que también cuentan de otras reglas. Tenía que obedecer a su jefe, tenía que proteger los artículos y además, cito, no podía fornicar, no podía contraer matrimonio y cierro comillas. La fornicación y el matrimonio eran cosas que rompían el contrato. Sabemos que Shakespeare fornicó unos 3 meses antes de casarse, tenía 18 años. Probablemente no había sido asistente o aprendiz durante más de un año cuando rompió los términos de su contrato. Podría haberse escapado, como hicieron muchísimos, pero en realidad encontró una alternativa creativa. Yo creo que Shakespeare sabía dónde estaba su talento y que le parecía que no tenía sentido invertir 9 o 10 años para ser carnicero. Casarse rápidamente fue clave para convertirse en actor y escritor. Su padre dejó Snitterfield para ir a Stratford y, de manera incluso más ambiciosa, él dejó Stratford para ir a Londres. Londres era el centro del teatro comercial. Otros actores y escritores de obras se asentaron en la ciudad con sus familias. Shakespeare pasó sus años en Londres, viviendo en lugares que alquilaba, y mantuvo su residencia principal en Stratford. El casamiento era una señal de que ellos estaban listos para crear su propio hogar con la esposa, y como el padre tenía tantas deudas, Shakespeare se convirtió en el jefe de su familia. En 1597 compró una casa, New Place se llamaba, y era lo suficientemente grande no solo para su esposo y sus 3 hijos, pero también para sus padres y los 2 hermanos que tenía que no se habían casado. Entonces todo el clan de Shakespeare se mudó allí después de que Stratford fue devastado por incendios en 1595 y 1596. La casa familiar en Henley Street debe haber sido uno de los más de 200 edificios de Stratford que se vieron dañados en esos años. La casa perdida, New Place, también era lo suficientemente grande como para la industria artesanal. Los documentos sobre la vida en New Place son pocos porque muchos de los registros que sobrevivieron en Stratford venían del gobierno de la ciudad, y Shakespeare no estaba involucrado en el gobierno como lo había hecho su padre, pero sí hay información en estos archivos de Stratford sobre otras casas y otras mujeres casadas específicamente que abrieron emprendimientos fuera de sus casas. Por ejemplo, una mujer llamada Elizabeth Quiney tiene sus actividades muy bien documentadas porque su esposo era un líder cívico. Ella manejaba su hogar, tenía inquilinos, supervisaba a los sirvientes, procesaba maíz para producir malta para cerveza, importaba y vendía alimentos y vinos refinados, celebraba eventos cívicos, manejaba propiedades que rentaba y realizaba también transacciones financieras que incluían prestar dinero y pedir dinero prestado, así como también ventas minoristas. A lo largo de su carrera aprendimos a leer los pocos registros que había sobre Anne Shakespeare y New Place. Elizabeth Quiney nos muestra qué es lo que tendríamos que intentar descubrir sobre las vidas de trabajo de las mujeres en esta época, y con su ayuda podemos deducir que Anne en general gestionaba su propio hogar, albergaba inquilinos, supervisaba sirvientes, procesaba maíz para obtener malta, fabricaba cerveza, cultivaba huertos y viñas
celebraba eventos cívicos, manejaba propiedades de inversiones y realizaba transacciones financieras que implicaban pedir prestado dinero y también prestar dinero, así como ventas minoristas. Shakespeare finalmente pudo retirarse en Stratford para vivir de rentas de las tierras que había comprado, y esto en gran medida fue por las ganancias que había realizado de su compañía teatral y de las obras que había escrito, pero las ganancias de Anne Shakespeare de Stratford también contribuyeron al éxito financiero de la familia. La relación emocional de Shakespeare siempre va a estar escondida para nosotros, pero sin embargo lo que queda claro es que la relación le sirvió a ambos porque el matrimonio le permitió a él trabajar como escritor y juntos él y su esposa construyeron una vida como burguesía provincial. Además, cuando uno lee el testamento de Shakespeare en el contexto de otros testamentos del periodo, uno no encuentra ningún tipo de evidencia sobre su supuesta hostilidad hacia ella. Se ha dicho que la segunda mejor cama en realidad era un legado que estaba diseñado para desheredar a alguien, como alguien, del mismo modo en el que alguien le daba un chelín a alguien en el siglo XVIII, y eso era imposible en el siglo XVII porque las mujeres estaban protegidas por la ley de la dote. Esto garantizaba que Anne recibiría un tercio de todas las rentas de las tierras que la pareja había comprado durante el matrimonio, y estas propiedades eran muy grandes, así que contaba con muchos recursos. El vínculo matrimonial que se descubrió en 1836 tiene un significado adicional a este respecto. La ley de la dote era automática y no se podía revertir una vez que uno se casaba por iglesia. Otra cosa que hay que saber sobre el testamento de Shakespeare es que las camas se mencionan más que cualquier otro artículo del hogar. En general se describían en términos de valor relativo. La mejor cama, la segunda mejor cama, la tercera mejor cama y la peor cama. Era una forma estándar de identificar a las camas, no una forma insultante. Un heredero principal podía recibir toda una casa, un caballo valioso, el mejor abrigo y la peor cama. La mejor cama, que generalmente estaba en una habitación para huéspedes, en realidad era un legado para la casa, no para una persona. La mejor cama de Shakespeare iba a quedarse con la heredera principal, que era la hija Susana, y esto significaba que era la descendiente de la casa. Como cualquier hombre que tenía muchas tierras, Shakespeare pasaba la mayor parte de su testamento distribuyendo casas y tierras, no muebles o objetos. Hubo solo unas pocas excepciones. Le dejó su vestimenta a una hermana que tenía hijos, un bowl de plata a su hija Judith, la espada, que era símbolo de su estatus de caballero, a un caballero amigo, y una cama a su esposa. El hecho de que los regalos especiales eran tan pocos sugieren que pueden haber tenido un significado sentimental o personal. Antes de morir, Shakespeare probablemente solicitó su propio monumento funerario, lo cual era común en la época. Hay una escultura que es un retrato de mitad de cuerpo y se encuentra dentro de un nicho cultural que no es un tipo común. Se vio solo entre unos 30 y 35 años, entre 1610 y 1645. Tipos más populares mostraban hombres y mujeres que estaban acostados ya muertos, o mujeres y hombres que estaban arrodillados, rezando, preparándose para morir. El tipo de Shakespeare tenía que ver con la vida que había vivido en lugar de con la muerte. Celebraba a los hombres que habían logrado cosas, había retratos naturales que estaban pintados para imitar a la persona mientras estaba viva. Y los nichos brindaban espacio para hablar sobre libros, leer o dar conferencias. Una variación rara de este tipo mostraba las figuras con almohadones en la cintura y se asociaba exclusivamente con académicos distinguidos de la Universidad de Oxford. Durante años, los biógrafos de Shakespeare se preocuparon por el hecho de que él nunca fue a la universidad. Nuestro viejo amigo Nicholas Rowe dijo que ni siquiera completó el programa de la escuela gramático porque el padre estaba en dificultades financieras.
Pero los rumores orales dicen que durante todos esos años en los que Shakespeare trabajó y vivió en Londres, volvió a casa a Stratford por lo menos una vez al año. Era un viaje de 3 o 4 días y una parada común era Oxford. Se dice que se quedaba en la casa de una pareja de Oxford que tenía salas de bebidas para estudiantes de Oxford, y esto fue antes de que hubiera habitaciones comunes y antes de que se cerraran las universidades con rejas. A principios del siglo XVII, en Oxford, Shakespeare hubiera podido mezclarse con hombres que estaban aprendiendo, y la similitud de este monumento funerario a las esculturas que aparecían en capillas de las universidades sugieren que él también asistió a sermones con otros que lo hacían. El año anterior a la muerte de Shakespeare, un fabricante de tumbas llamado Nicholas Johnson llegó a Stratford para instalar un monumento a un amigo de Shakespeare llamado John Combe. Nicholas Johnson también es conocido por crear otros memoriales de mitad de cuerpo, incluido este, que se realizó en Londres para un hombre que murió en el mismo año que Shakespeare, en 1616. El monumento sobrevivió al gran incendio de Londres, aunque hizo el incendio que perdiera la pintura policromática que hace que estos retratos sean tan vivos. Para establecer un precio para su monumento, Shakespeare tendría que haberle dicho a Nicholas Johnson qué tipo de monumento quería. El monumento que tenía en mente hubiera sido uno de los que había visto en Oxford con almohadones y todo. Y lo que hubiera visto Nicholas Johnson debería haber sido la cara de Shakespeare, y también debería haber tenido la posibilidad de hacer el retrato en persona. La idea de que Shakespeare entonces ordenó su propio monumento quiere decir que él sabía lo que quería hacer con su vida. Al principio, su matrimonio muestra que él tenía que creía mucho en sus talentos, y al final el monumento muestra que él era consciente de lo que había hecho con su talento. Es así que quería que lo recordaran con una pluma en la mano y una hoja listo para escribir. Gracias. ¿Hay evidencia de que fue un aprendiz y que rompió el contrato? Diría que no hay evidencia de que él haya sido aprendiz o de que haya roto el contrato. Así es como yo interpreto la historia. Especialmente en el siglo XVIII y el XIX había un compromiso fuerte en cuanto a creer a Shakespeare como un genio nacional y natural. Y una de las cosas que iba junto con la idea de genio es la idea de que él no planeaba y que no había calculado en general, que las cosas le venían a la mente, incluida su inspiración brillante en general. Yo creo que una de las cosas que podríamos decir sobre Shakespeare es que era muy inteligente. Y creo que lo más probable es que él haya sido lo suficientemente inteligente como para aprenderle de lo que le había pasado a su padre, y que supiera que no quería vivir la misma vida que él. Era casi inevitable que él haya sido aprendiz. De hecho, hay registros del periodo, especialmente en el pueblo del que hablábamos, en el que los gobernadores le decían a la gente que tenía que asegurarse de que sus hijos consiguieran contratos de aprendizaje, y de hecho se los castigaba si no lograban hacerlos. También estos aprendizajes eran remunerados. Teniendo en cuenta que este era el contexto, creo que es bastante improbable que Shakespeare no haya sido aprendiz. Como dije, hay algunos registros apócrifos del final del siglo XVII, y es posible que haya sido como carnicero, el aprendiz, o como otra cosa, pero lo que sí se sabe es que él no trabajó al final como aprendiz, no trabajó en ninguno de estos campos mercantiles de Stratford. Lo que sí se sabe es que fue a Londres. Y lo que me parece es que Shakespeare entendió qué era lo que quería hacer y cómo podía lograrlo. ¿Por qué no hay registros de que Shakespeare haya ido a la escuela?
Creo que no hay duda de que sí fue a la escuela y que sus obras muestran que él había estudiado gramática latina, y Nicholas Rose dijo que había estado en Stratford en la escuela. Y creo que algo que hay que entender es que estas escuelas se llamaban escuelas libres y gratuitas, y esto quiere decir que, en primer lugar, eran gratis, o sea que incluso su padre podía pagar la educación. Y punto 2, también estaban diseñadas para lo que llamaban hombres libres y para sus hijos, y estos eran las personas que podían trabajar como comerciantes en el lugar, y el padre de Shakespeare lo era, así que él tenía el derecho de ir a la escuela porque el padre tenía su propio negocio en Stratford, y sin duda él, seguramente habrá aprovechado esto, sobre todo teniendo en cuenta que él era el hijo mayor. No tenemos ningún contrato de estos periodos de aprendizaje del periodo, y no tenemos tampoco un contrato de Shakespeare. Entonces, los primeros contratos de aprendizaje de Stratford son de principios de la primera década del siglo XVII, y los registros no han sobrevivido a ese periodo. No tenemos ningún registro de la escuela ni de los periodos de aprendizaje, así que tenemos que tratar de imaginarnos cómo hubiera sido la vida en este pueblo, y en general era un patrón a lo largo del país, e incluso también en Stratford sabemos que esta era la situación, así que es lo más probable y lo asumimos que es lo más seguro. ¿Por qué en el testamento de Shakespeare se menciona la mejor segunda cama y no los libros? En cuanto a las camas, primero quiero decir que tomé algunos ejemplos de cómo sería la tercera mejor cama, y yo leí un testamento en el que una mujer tenía 7 hijos y le dio las primeras 7 mejores camas a los hijos en el testamento, y esto era sumamente común. Lo único que quería decir que era la segunda mejor cama es que no era la mejor cama, y una de las cosas que se ha especulado es que la mejor cama hubiera sido para la habitación de huéspedes, y que esta era una casa tan grande que la idea era que los visitantes distinguidos vinieran a Stratford y se quedaran en esa habitación y usaran esa cama. La segunda mejor cama era la de la familia, y quizás era la que utilizaban Shakespeare y Anne. Los testamentos son muy variados y es bastante poco frecuente que alguien deje una lista de libros o libros específicos en un testamento. Mucha gente diría, le dejo mi Biblia a mi hijo, y eso quería decir que era una casa en la que había un solo libro y era una Biblia. Shakespeare probablemente tenía más libros, pero en general no detalla la lista de los libros que tenía. Su hijastro, que es el marido de Susana, tenía varios libros en la casa, así que probablemente había libros de él, pero algunos los heredó de Shakespeare, simplemente que Shakespeare no nombra qué libros son. Sí tengo una teoría sobre por qué Shakespeare habló de las cosas de las que habló, por qué no mencionó los libros, pero sí mencionó una espada. El gran tipo de silencio sobre la vida privada de Shakespeare es que se sabe que tuvo un hijo que murió cuando era muy joven, tenía 13 años. Shakespeare tuvo 3 hijos, Susana fue la primera, después gemelos, Judith y Hamnet. Y a diferencia de Ben Jonson, Shakespeare no escribió sobre la muerte de su hijo, no escribió un poema. Y la gente siempre se ha preguntado, ¿eso quiere decir que le importaba, que no le importaba, o que le importaba más o que le importaba menos? ¿Por qué nunca nos dijo nada en cuanto a cómo se sentía sobre haber perdido a su único hijo? Así que cuando veo este pequeño puñado de objetos que dejó Shakespeare, me pregunto si cada uno de ellos quizás de alguna forma está conectada al fantasma de Hamlet. Le dejó sus vestimentas a la hermana, que como dije tenía hijos, pero Hamlet hubiera sido el que tenía que usar esa ropa, no los hijos de su hermana. La espada era un símbolo del hecho de que él era un caballero, y Hamlet hubiera tenido que heredar esa espada. El bowl de plata que le dio a Judith
era especialmente para la gente que podía permitírselo un regalo de bautismo, y me pregunto entonces si esto tenía algo que ver con el bautismo tanto de Judith como Hamnet. Y luego la cama. Nos preguntamos, ¿esta era la cama en la que había nacido Hamnet? ¿Era la cama en la que murió Hamnet? Para mí Hamnet es el nexo entre esa colección de arte, de cosas que dejó y que justamente eligió mencionar. Segunda mejor cama, ¿hay un mensaje privado para Anne en el testamento? Primero que nada, uno tiene que recordar que los testamentos son documentos legales. Entonces lo que sucedió fue que John Hall, el yerno de Shakespeare, llevó el testamento a Londres para registrarlo y que se pudiera probar todo lo que decía el documento. Y Shakespeare sí tenía muchísimas propiedades con las que había que lidiar. Lo que era muy complicado para Shakespeare era la situación que tenía con Judith. Su segunda hija, Judith, se acababa de casar hacía poco tiempo, pero había algunas preguntas en cuanto al matrimonio, y su otro yerno, Thomas Queenie y Judith, habían sido excomunicados, y no sé si él podía saber que ese matrimonio se iba a legitimizar y que cualquier hijo que fuera resultado de ese matrimonio iba a ser legítimo. Así que tenía muchas inquietudes en cuanto a cómo disponer de su dinero, cómo disponer de sus casas, de sus tierras, de manera tal que protegieran a todas las mujeres que estaban en su vida. Y tenía, por supuesto, también que asegurarse de la ley de la dote, y tenía que asegurarse de que se dividieran de manera igualitaria las propiedades entre Susana y Judith, que creo que esto fue complicado. Así que lo primero que se le ocurrió fue tener un documento legal, y luego el documento legal tiene que resistirse ante un tribunal en caso de que alguien lo desafíe. Entonces, si esto es verdad, cuando le da la segunda mejor cama, creo que podríamos inferir que este es un mensaje privado y que todos estos regalos podrían haber tenido un significado sentimental para la gente a la que mencionaban, pero son mensajes como subliminares, porque en principio el testamento básicamente tiene que asegurarse de que todo esté protegido y que sea legal. Testamento de Shakespeare, ¿qué hay de los anillos que le dejó a Hemmings y Condell? Era muy común que la gente expresara respeto y un cierto legamen regalando anillos, y él dejó varios anillos, no solo a Hemmings y Condell. Y distintos anillos simbolizan distintos tipos de relaciones. Cuando hay alguien al que uno quiere honrar como socio profesional, o especialmente si se trata de alguien que es el superior de alguien, uno nunca le deja un legado sentimental, como por ejemplo una cama vieja. Siempre es algo nuevo, un anillo. Así que no hay ningún tipo de sentimiento cuando uno regala un anillo, simplemente un hecho que tiene que ver con el respeto. Y es como una solicitud implícita de que a uno lo recuerden, especialmente si uno no vende el anillo inmediatamente, pero es como que le dicen, bueno, por favor, úsalo y recuérdame. ¿Quién construyó el monumento funerario de Shakespeare? Lo que pasó a finales del siglo XVII era que un anticuario llamado William Dignell escribió un gran libro llamado Las Antigüedades de Warwickshire, e intentó registrar una gran cantidad de información, pero incluyó muchísima información sobre monumentos, incluidos sus propios dibujos de esos monumentos. Visitó iglesias, recogió información genealógica, y en este libro incluyó una ilustración del monumento de Shakespeare. Era simplemente un recolector obsesionado de la información, y fue increíble cómo pudo unir todas las piezas del rompecabezas y realizar una narrativa coherente y publicarla, pero dejó un pequeño diario en el que tomó notas, o se dejó notas a sí mismo, y dejó asentado que la persona que había esculpido el monumento de Shakespeare era un hombre llamado Gerard Johnson.
Esta ha sido la atribución aceptada durante años, pero el hecho es que hubo un fabricante de tumbas llamado Gerard Johnson que se mudó a Londres a finales del siglo XVI y creó su negocio. Él había muerto para cuando llegamos al monumento de Shakespeare. Tenía 2 hijos, uno que se llamaba Nicholas y el otro Gerard, como él. No hay registros de que Gerard en realidad haya tenido una carrera como fabricante de tumbas. Nicholas sí fue fabricante de tumbas mientras Shakespeare estaba vivo y también al momento de la muerte de Shakespeare. Y Dugdale, que compiló todos los manuscritos viejos, así como todo lo otro que compiló, contaba con un registro de inmigrantes que vivían en Londres al principio del siglo XVII y apareció una lista con Gerard Johnson, que era parte de una lista de extranjeros que habían llegado, y en esa lista se hacía referencia a él como fabricante de tumbas. Yo creo que Dugdale, tal como se había visto en otros registros, había escuchado de parte de alguien que el que había esculpido la tumba de Shakespeare era Johnson, y él tomó este nombre de la lista de los residentes de Londres al principio del siglo XVII, y él, 40 años después, no sabía que Gerard Johnson ya se había muerto. Entonces él puso el nombre de Gerard Johnson, y nosotros sí sabemos que Gerard Johnson ya había muerto, así que podemos pensar bien, entonces Gerard debe ser el hijo de Gerard Johnson del inicial. Pero creo que simplemente él se dio cuenta de que había un vacío de información y seguramente lo llenó. Pero creo que es mucho más probable que entonces Nicholas Johnson haya sido el fabricante de tumbas en el momento en el que Shakespeare murió. ¿Cómo hizo la familia para colocar su tumba en el mejor lugar de la iglesia? El modo en el que debería haber logrado que se colocara su tumba en lo que parece ser el mejor lugar de la iglesia debería haber sido pagando. Él o algunos miembros de su familia tienen que haber pagado para que todas las tumbas de su familia que se encuentran en la iglesia estén en el mejor lugar. La suya, la de su esposa, la de su hija, la del esposo de ella. Judith Quaney no está enterrada allí, pero podría haberlo estado porque algunas de las tumbas se habían cambiado de lugar y se habían reemplazado al finales del siglo XVII. Creo que este es un modo distinto de ver a Shakespeare y el respeto que había por él. Alguien me dijo, ¿no sería lindo pensar que había otras personas que celebraban la vida de Shakespeare? Y creo que lo que me quiso decir fue que a nosotros nos gusta pensar que alguien era modesto, quizás alguien que deja que otras personas hablen por él, y creo que Shakespeare era orgulloso. No creo que haya tenido un falso sentido de la modestia. Y esto si pensamos que es verdad que él pidió que le hicieran este monumento para él. Y es verdad que nadie más podría haberlo hecho porque era un tipo bastante raro de monumento y por lo que sabemos no había nadie que tomara nota mental de qué tipo de monumento a él le hubiera gustado ver. Y como dije, era bastante común que la gente solicitara su propio monumento. Había un cura en un momento que se hizo construir un monumento 7 años antes de morir y le gustaba pararse allí en el altar para poder ver todos los domingos, verse a sí mismo en la pared. Así que a veces sucedía que a la gente le gustaba modelar su imagen o lo que iba a ser su imagen una vez que murieran. Y hay algo bastante peculiar que a mí me sugiere que tiene que ver con la última línea de la placa, lo que está escrito en la placa, que es la fecha de la muerte. Y eso no se podría haber escrito antes de que él muriera, pero está inscrito de una manera tal que a mí me hace pensar que se agregó después. Así que puede ser que estuviera este espacio en blanco para agregar después la fecha de cuando él hubiera muerto. La gente no asumió que Shakespeare diseñó su propio monumento, pero sí se ha dicho que Susana, Judith, Anne lo vieron, así que sin dudas la familia lo sabía y parece que pensaron que era una buena representación de él.
Es muy característico de este tipo particular de monumento, que en realidad es para destacar los logros personales de una persona. Así que todos los hombres de los que Shakespeare veía monumentos en la pared, en general, eran monumentos que, si bien esta gente estaba casada, no mencionaban a las esposas. Después, más adelante, en el periodo, en los monumentos se aparecía el nombre de los hijos, de acciones filantrópicas que habían realizado, contribuciones a caridad que habían realizado. Eran un enfoque distinto en cuanto a de qué se trataba el monumento. Pero los monumentos de Oxford en realidad eran monumentos que decían como, bueno, esto es lo que una persona logró en su vida, era distinguida por esto. Y creo que eso es lo que Shakespeare quería, mostrar sus logros. Y parece que sí, que va en dos direcciones este tipo de monumento. Uno, que él era un gran escritor, y la otra dirección tenía que ver con que él había logrado el éxito económico y él quería celebrarlo. Sí, y también ¿hay algún otro monumento de mujeres? ¿Hay algún monumento de mujeres? Sí, los hay. Y hay instancias más adelante de mujeres en las que se muestran del mismo modo en estos tipos de retrato de media altura. Y a veces incluso había monumentos que incluían a una pareja, un hombre y una mujer, pero eso fue más adelante. Pero sí había monumentos de mujeres y decía que estos hombres de la Universidad de Oxford tenían monumentos para ellos mismos y no hacían referencia a las esposas o a los miembros de la familia, pero la hija de uno de ellos, después de que murió su madre, se aseguró de que su madre tuviera su propio monumento en una iglesia distinta, de manera tal que se recordara a su madre también. ¿Descubriste dónde se había enterrado a su hijo Hamlet? Hay muchísima gente que no sabemos dónde la enterraron, y cuando Hamlet murió, no sé si Shakespeare se encargó de que hubiera un entierro especial. Había varios monumentos durante este periodo de dos niños que murieron muy jóvenes, pero es muy raro esto. No sabemos dónde enterraron al padre, a la madre, a los hermanos de Shakespeare. Así que hay muchísima gente que está enterrada de maneras y en lugares que nunca descubriremos. Y esto vale para Hamlet también, no sabemos dónde lo enterraron. El padre de Shakespeare, incluso cuando las cosas le resultaban difíciles, sí pagó extra para que a una de sus hijas se le hiciera un cierto reconocimiento después de morir, que se hicieran sonar las campanas para ellas, que su ataúd se llevara al patio de la iglesia. No sabemos dónde se colocó el ataúd. No era parte del modo en el que uno marcaba la muerte de alguien que no iba a ser recordado en ese momento. Si uno tenía dinero, en general cuando alguien moría, la idea era ver que se los enterrara de manera respetable, que hubiera una procesión, que llevara el ataúd, que llevara el cuerpo a la iglesia y etc. ¿Sabéis de qué murió Shakespeare? No, no lo sé. Ha habido muchas especulaciones en cuanto a esto. Lo único que creo es que probablemente sabía que estaba muriendo. Así que el testamento nos da evidencia de que, él tenía un testamento, lo volvió a escribir después de que se casó Judith para tener en cuenta estas circunstancias, y el hecho de que lo haya hecho y lo cerca que estuvo esto de la fecha me hace pensar que quería dejar todo en orden para cuando muriera. No creo que haya tenido un ataque al corazón, no creo que haya sido algo repentino, porque creo que él compró su monumento, lo pidió que lo hicieran, y creo que esto también reflejaba que él era consciente de que se acercaba la fecha de su muerte. ¿Consideraciones finales? Fue un proyecto muy divertido
No tenía yo la intención de escribir o de hacer investigación sobre el monumento de Shakespeare, pero fui a iglesias, vi monumentos, vi cosas que me parecían familiares y que no, y fue un gran proyecto porque viajé por muchas iglesias pequeñas de Inglaterra y también me divertí mucho trabajando en los archivos. Les dije sobre Elizabeth Quiney, que es una mujer sobre la cual encontré registros, y fue muy divertido tratar de reconstruir toda su carrera en los registros de la ciudad y en los periódicos de la ciudad de ese momento. Y como les dije, mucho de lo que hice aquí, si bien siempre vuelvo a fuentes antiguas, también fue especular en cuanto al significado de estas fuentes. No puedo demostrar que Shakespeare hizo una pasantía como carnicero, no puedo comprobar que su aprendizaje terminó así, que así se rompió su contrato, no puedo comprobar que él solicitó su monumento, porque nunca voy a poder hacerlo, pero sí puedo armar este rompecabezas y darle un sentido y esperar que a otra gente le parezca que esto tiene sentido, como yo lo planteo. Y creo que esto nos da otro tipo de perspectiva, no solo sobre Shakespeare y su personalidad, sino también sobre la relación con su esposa y otros miembros de su familia. Habiendo dicho esto, igual hay muchísima más información que está por ahí y espero que la gente lo que se lleve a casa es que se pueden encontrar muchas cosas en los registros que se encuentran sobre la Inglaterra moderna, la época temprana de la modernidad, y espero que también entiendan que se pueden interpretar los documentos de maneras diferentes si uno les da la posibilidad. Muchísimas gracias, Lina, ha sido un placer y muchísimas gracias por respaldar las actividades del festival. Admiro muchísimo este festival. Estoy muy agradecida y también sumamente honrada de haber tenido la oportunidad de participar de cualquier forma, porque es un proyecto fabuloso. Muchísimas gracias.